Hola a todas las personas que se conectan a esta hora a las redes sociales de UNAP Radio y nos acompañan en unapradio.com. Hoy aquí en UNAP Radio nos acompaña Luis Germán Naranjo. Él es vocero de una de las organizaciones ecologistas más emblemáticas y esta es el Fondo Mundial para la Naturaleza, con sus siglas en inglés WWF. Muchos la reconocerán por la imagen del panda y también por la iniciativa anual que realizan de la Hora del Planeta. Esta organización se fundó en 1961 y la sede central se encuentra en Suiza y tiene presencia en más de un centenar de países con alrededor de 5 millones de voluntarios. Entre los fines del Fondo Mundial para la Naturaleza se encuentra la conservación, investigación y recuperación ambiental. Y hoy estamos aquí para hablar del informe Planeta Vivo 2020. Hola Luis Germán y gracias por acompañarnos aquí en UNAP Radio. Hola Laura, un gusto saludarte y saludar a quienes escuchan este programa. Bueno, me gustaría que empezáramos porque nos expliques qué es el informe del Planeta Vivo 2020. Laura, el informe Planeta Vivo es una publicación que cada 2 años, desde 1998, WWF hace para presentar una lectura del estado de la biodiversidad en el planeta, examinar las causas de deterioro del ambiente natural y analizar formas como podríamos disminuir los impactos negativos de la especie humana sobre el planeta. Me gustaría que habláramos, revisando las cifras de cómo nos fue, digamos, este año en cuestión a Latinoamérica con los resultados de que ustedes muestran en el informe, es cómo se vio afectado el continente. Bueno, el informe tiene varios indicadores. El informe está dividido en 4 capítulos. El primero es un capítulo que analiza, como ya dije, el estado de la biodiversidad a través de la medición de varios indicadores. El segundo examina la forma como nos estamos relacionando con la naturaleza, es decir, sobre todo la huella humana sobre el planeta, sobre la naturaleza. El tercero hace un análisis muy profundo de la interdependencia de los seres humanos con el resto de la naturaleza, y el cuarto presenta una serie de modelaciones de escenarios de futuros posibles. Pero para responder tu pregunta, en el primer capítulo, que analiza las tendencias de biodiversidad, hay varios indicadores. El primero, que es el que tiene mayor cobertura en los medios en general, es un indicador que se conoce como el índice Planeta Vivo. Y el índice Planeta Vivo calcula los cambios en el tamaño de una serie de poblaciones de animales vertebrados que son monitoreados desde hace mucho tiempo, y se compara su abundancia promedio con respecto a el tamaño que tenían estas poblaciones en 1970. Este índice Planeta Vivo, que repito, examina las tendencias poblacionales de más de 21,000 poblaciones de algo más de 4,000 especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces en todo el mundo. Este año nos muestra que para el planeta entero el promedio de declinación de las poblaciones es de 68%, pero el promedio para América Latina y el Caribe es de 94%. Es decir, que las especies de vertebrados que han sido examinadas para Centro y Suramérica y los países caribeños ha disminuido 94% comparado con el tamaño de esas poblaciones en 1970. Ya que vemos que, digamos, estas cifras son tan alarmantes, estamos todavía a tiempo de detener y como de revertir la pérdida de esta biodiversidad. Sí, ese es precisamente el mensaje que queremos dejar, porque es muy importante que quienes escuchan este programa entiendan que la situación es preocupante. Los indicadores que presenta el informe son todos realmente muy inquietantes, porque pues no solamente está este índice Planeta Vivo, sino que además hay otros indicadores que muestran la pérdida de hábitats, que muestran el riesgo de extinción de muchas especies de plantas, que muestran la disminución de insectos.
la pérdida de la biodiversidad del suelo, y todas estas son cosas muy preocupantes. Pero el informe también, en su cuarto y último capítulo, precisamente lo que está haciendo es alertar que es urgente que actuemos, es urgente que el mundo entero tome medidas drásticas para combatir estos problemas, y es urgente precisamente porque aún estamos a tiempo de prevenir una gran catástrofe de pérdida de biodiversidad. Si todos actuamos, y pues luego hablaremos un poco acerca de qué medidas se pueden tomar, pero si actuamos a tiempo, sería posible que en el resto de este siglo pudiéramos poner la biodiversidad del planeta en un camino de recuperación, y digamos para el año 2050 podríamos estar viendo señales inequívocas de recuperación, pero para eso tenemos que actuar ya. Luis Germán, y me gustaría que me dijeras cuáles son esas principales causas que afectan y que dan la pérdida de biodiversidad en el mundo, que nos cuentes y que le expliques a los oyentes y espectadores de UNAP Radio. Las causas son las mismas que desde hace mucho tiempo los ambientalistas estamos señalando, y el informe Planeta Vivo en sus ediciones sucesivas ha destacado estas amenazas, y también la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPBES, advirtió sobre las mismas amenazas. Son grandes impulsores de pérdida de biodiversidad, y los tres principales, sin ningún lugar a dudas, son: el primero, el cambio en el uso del suelo y el cambio en el uso de los ecosistemas en general. El segundo es la sobreexplotación de especies. Y el tercero es la introducción y expansión de especies invasoras y de enfermedades, de agentes patógenos. Hay otras amenazas, como por ejemplo la contaminación en sus múltiples formas, es otro factor de amenaza. Y por supuesto tenemos el cambio climático como potenciador de los impactos negativos de las amenazas que acabo de mencionar. Pero repito, sin lugar a dudas, las tres grandes amenazas principales son cambio en el uso del suelo, sobreexplotación y expansión de especies invasoras. Este año el informe trae algo especial, y es que ustedes explican un poquito la relación ahora que tienen el COVID-19 y este tipo de enfermedades con el mismo deterioro de la biodiversidad. Entonces me gustaría que nos contaras y le explicaras a los oyentes también cómo la pérdida y el deterioro de la biodiversidad también nos afecta a nosotros en cuestiones de salud. Claro, Laura. Quiero resaltar primero que todo una cosa que es clave tener en cuenta. Es muy importante que todos nos demos cuenta y aceptemos y tratemos de que esto se convierta en algo muy importante en nuestra manera de entender el mundo, que la biodiversidad no es algo ajeno a nuestras vidas. La biodiversidad está totalmente conectada con las vidas de los seres humanos. Tenemos que entender que nosotros somos parte de la biodiversidad también. No solamente coexistimos con la biodiversidad, sino que somos biodiversidad. Y cualquier cosa que nosotros hagamos depende directa o indirectamente de la salud de la biodiversidad a nuestro alrededor. Y antes de tocar el punto concreto que estás mencionando de la pandemia y de las enfermedades, de la zoonosis, hay un elemento adicional que quiero usar para resaltar cómo estamos estrechamente relacionados con la biodiversidad todos los días. Quiero empezar por mencionar que la alimentación de los seres humanos depende total y completamente del estado de la biodiversidad. Nosotros nos alimentamos de biodiversidad, la biodiversidad hace posible que nuestros alimentos se produzcan, y nosotros afectamos a la biodiversidad cuando producimos alimentos y cuando comemos. De manera que ese ejemplo nomás debería bastarnos para que todos entendiéramos que sin biodiversidad no podemos vivir, y nuestra calidad de vida está afectada si afectamos la biodiversidad. Ahora, hablando de lo que tú me preguntas, que por supuesto que nos preocupa a todos, yo diría que quizás uno de los ángulos
voy a decir algo tal vez chocante, pero un ángulo quizás positivo o no tan terrible que nos deja la pandemia es que nos ha descorrido, nos ha corrido un velo que nos estaba tapando los ojos, nos ha abierto los ojos a una situación que estuvo siempre allí y nosotros nos negamos a admitirla. Y es que cuando nosotros alteramos los ecosistemas y afectamos la biodiversidad, hay consecuencias negativas que pueden afectarnos a nosotros. ¿Qué sucedió con la pandemia? El el virus que nos está afectando, el COVID-19, el SARS-2, es un virus que siempre estuvo allí, o sea, él no apareció de la nada. El virus, como muchos otros agentes patógenos, estaba asociado a especies de vida silvestre y precisamente por el tráfico de fauna, por la destrucción de ecosistemas, por hacer posible el contacto cercano de vida silvestre con especies domésticas. Todos estos factores hacen que la diseminación de agentes patógenos y de enfermedades sea mucho más rápido. Por ejemplo, en el caso del virus causante del COVID-19, estaba asociado a animales silvestres que seguramente convivían con él sin tener mayor problema. Pero la destrucción de los ecosistemas hace que muchos animales se vean forzados a buscar nuevos hábitats y al hacerlo se acerquen a especies domésticas, empiezan a interrelacionarse con ellas y puedan transmitir estos agentes patógenos que eventualmente pueden llegar a los seres humanos. Y aparte de eso, el tráfico de fauna, en este caso, la información disponible indica que tuvo mucho que ver el tráfico de fauna para alimentación y para productos medicinales. En Oriente esto es muy común, tuvo que ver con la dispersión del virus. Entonces, pues estos son factores que nos muestran cómo cuando nosotros interactuamos con la biodiversidad y de una manera que no debiéramos, hacemos posible que estas cosas sucedan y nos convertimos en vulnerables. Ahorita comentabas algo y es que pues la biodiversidad nosotros hacemos parte de ella y pues estamos en contacto todo el tiempo con ella y nombrabas la alimentación. Digamos, desde el lado de la alimentación, nosotros cómo podríamos ayudar a contribuir a restaurarla y a cuidarla. Porque pues, ¿qué tipo de... Esa es una excelente pregunta, Laura, porque y hay múltiples formas. Primero, tenemos que entender que la producción de alimentos, yo mencionaba antes que los impulsores de pérdida de biodiversidad, cuando mencionaba yo esas 5 grandes amenazas y resaltaba en particular el cambio en el uso del suelo, eh, hubo algo que no mencioné y es que el cambio en el uso del suelo y el cambio en el uso de los ecosistemas tiene varias razones detrás y una de esas razones es precisamente la producción de alimentos. El, los alimentos que nosotros consumimos son causantes directos e indirectos de la pérdida de biodiversidad por muchas razones. La agricultura es responsable por el 80% de la deforestación global. La agricultura utiliza alrededor del 70% del agua dulce que utilizamos los seres humanos en el mundo entero. Eh, Se calcula que más o menos el 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan de la producción agropecuaria. Estos son apenas 3 ejemplos del impacto de la producción de alimentos sobre la biodiversidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir ese impacto? Podemos hacer varias cosas. En primer lugar, quienes producen alimentos tienen que entender que están afectando negativamente la biodiversidad y nosotros como consumidores tenemos el derecho primero a exigir saber de dónde provienen nuestros alimentos. Nosotros podemos tomar decisiones a la hora de consumir y consumir alimentos que sean producidos de una manera sostenible y sustentable. Eh, Quienes están involucrados en la producción de alimentos deben tratar de tener sistemas de producción más eficientes que tengan menos desperdicio de energía, menos uso de agroquímicos, menos utilización de agua y más eficiencia en el uso del agua.
que tengan una afectación del suelo mínima. Son cosas que quienes producen pueden hacer. Hay sistemas de producción que son menos negativos que otros. Y nosotros como consumidores debemos, primero que todo, ser mucho más racionales en la forma de consumir. Se calcula que más o menos 34% de los alimentos que se producen se desperdician desde la fuente de producción hasta el plato. Se desperdicia más o menos 34% de la alimentación que se produce en el mundo entero. Y mucho de ese desperdicio lo hacemos nosotros, los usuarios. Entonces debemos comprar solamente lo que nos vamos a comer realmente. Debemos tratar de evitar la pérdida de alimentos. Debemos ser mucho más conservadores en la manera de usar los alimentos. Debemos tratar de consumir alimentos que son producidos cerca de nuestros hogares. De esa forma reducimos la huella de carbono de los alimentos que nos comemos. Debemos tratar de consumir menos carne. No se trata de asumir una dieta vegetariana necesariamente, pero sí consumir menos carne, y debemos tratar en la medida de lo posible, repito, de consumir alimentos producidos cerca de nuestros hogares. Así favorecemos economías locales. Así nos aseguramos de saber de dónde provienen nuestros alimentos y podemos tener mucho más control sobre qué nos estamos comiendo, y así disminuimos también la huella de la producción y el mercadeo de alimentos. Y creo que otra de las cosas que va de la mano con lo de los alimentos es qué hacemos nosotros con los desechos después de consumir ese alimento. Entonces, que creo que también esa puede ser una de las soluciones para restaurarla. Entonces, que nos cuentes, porque muchas personas de pronto también tienen dudas de cómo poder eliminar sus desechos y cuál es la mejor manera de hacerlo. Claro que sí, y hay muchas cosas que tener en cuenta en este sentido, y yo quiero mencionar una que es clave. Cada vez vemos en más ciudades del mundo un fenómeno que es muy interesante. En Colombia hay redes de huerteros urbanos en varias ciudades del país. Yo conozco en particular los casos de Medellín, Cali y Bogotá, pero sé que hay redes de huerteros en otras ciudades del país. Y pues esta es una iniciativa muy interesante en relación con lo que me estás preguntando, porque mucha gente preocupada por la calidad de sus alimentos y preocupada por la situación ambiental en su entorno, ha empezado a tomar medidas por sí misma, y esto es algo absolutamente maravilloso. Hay gente que ha empezado a producir alimentos en su casa. Esto lo podemos hacer todos. Hay gente hay personas que están sembrando hortalizas en materas, en las jardineras de las ventanas, en el patio de la casa, en el antejardín. En Los Ángeles, en Estados Unidos, hay un movimiento de agricultura urbana sembrando alimentos, no solamente en los antejardines, sino en los separadores de las avenidas. En París hay gente que está haciendo lo mismo. Es posible producir alimentos en la ciudad. Esto contribuye a la sostenibilidad alimentaria de mucha gente, y aparte de eso permite reciclar desechos. Lo que me estabas preguntando, hay mucha gente que está adoptando estas prácticas de producción de hortalizas en su casa, y un elemento esencial para hacerlo es el suelo. Pues el suelo se puede fabricar. Muchas personas están haciendo compostaje en su casa. Es muy fácil encontrar en internet maneras de hacer compostaje, pacas biodigestoras, por ejemplo. Hay sistemas de lombricultivo en espacios supremamente pequeños. En un pequeño balcón de un apartamento uno puede hacer lombricompuesto, por ejemplo, y producir suelo de altísima calidad para producir alimentos. Entonces, no solamente no estamos desperdiciando, sino que estamos haciendo reciclaje de nutrientes, estamos produciendo suelo fértil para producir alimentos, y estamos cerrando ciclos de producción. Esas son cosas que todos podemos hacer en alguna medida. No se trata de que todos nos convirtamos en agricultores, pero sí es importante que todos veamos cómo podemos contribuir a disminuir desechos, a producir limpio y a reducir nuestra huella ecológica.
Me gustaría también que nos digas un panorama, ya que nombrabas, digamos, de esos lugares que hay acá en Colombia en los que ya se están poniendo, digamos, la camiseta para disminuir un poquito este daño que generamos nosotros a la biodiversidad. Pero más o menos, ¿cuál es el panorama que hay de Colombia en cuestión de daños? Pues Colombia, Colombia es un país tan rico, tan absolutamente rico en muchos sentidos, pero en biodiversidad particularmente, que quizás esa riqueza ha hecho difícil que nosotros veamos las dimensiones del cambio ambiental en el país. Pero yo solamente quiero mencionar algunas cosas para que nos hagamos una idea. La Colombia que vemos hoy y que pueden ver personas jóvenes como tú, la Colombia de hoy es una Colombia muy diferente a la Colombia, no más a la Colombia que me tocó conocer a mí en mi infancia o en mi adolescencia. Colombia ha cambiado aceleradamente de una manera increíble en los últimos 50 años, de una manera más dramática de lo que lo hizo en siglos anteriores, y por eso grandes regiones del país han sufrido enormes cambios. Por ejemplo, los dos valles interandinos, el Valle del Magdalena y el Valle del Cauca, el altiplano cundiboyacense, la planicie costera del Caribe, son muy distintos hoy en día a lo que eran hace no más 50 años. Han sufrido profundos cambios precisamente por utilización intensiva y por procesos extractivos. Eh, Tenemos regiones muy grandes del país en unas condiciones de relativa pues no sé, de relativo buen estado. Por ejemplo, la Orinoquia colombiana o la Amazonía o el Chocó biogeográfico, pues que tienen grandes extensiones de selva, grandes ecosistemas, si no prístinos en condiciones seminaturales. En los llanos orientales hay enormes extensiones de sabanas y distintos tipos de sabanas y humedales que están casi idénticos a como estaban hace 50, 100 años. O sea, hay grandes extensiones del país que están relativamente poco transformadas, pero se están transformando y se están transformando aceleradamente. Por ejemplo, el arco noroccidental de la Amazonía está sufriendo un impacto muy fuerte. En Colombia cerramos la frontera agropecuaria. El gobierno oficialmente declaró cerrada la frontera agropecuaria hace, no recuerdo, año y medio, 2 años, pero sin embargo continúa el avance de la colonización hacia la Amazonía en departamentos como el Guaviare, por ejemplo, o el Caquetá, en algunas partes del Putumayo, y esto sigue sucediendo hoy en día, o sea, la transformación continúa. En el Chocó geográfico vemos todavía grandes procesos de transformación. La Orinoquía colombiana sigue siendo vista por muchos como casi que como un baldío que es necesario explotar. O sea que todavía estamos viendo transformaciones grandes de los ecosistemas en el país y eso determina pérdida de biodiversidad, cambios irreversibles muchas veces en los ecosistemas y a la larga el incremento en problemas como los que estamos señalando hoy. Entonces, Colombia tiene una biodiversidad muy rica, no cabe ninguna duda al respecto. En Colombia hay trabajo en conservación muy serio y muy importante por parte de muchas organizaciones del Estado y particulares y ONGs, comunidades de base, comunidades étnicas, pero Colombia tiene problemas ambientales muy serios en muchas partes del país. Me gustaría que para despedirnos nos digas las otras maneras que tenemos para que estemos a tiempo todavía de restaurar la naturaleza, Luis Germán. Bueno, el capítulo 4 del informe Planeta Vivo 2020, que tiene un subtítulo, por cierto, que se llama Revertir la curva de pérdida de biodiversidad, eh, alude precisamente a eso, a cómo revertir la curva de pérdida de la biodiversidad. Para este año, un grupo de científicos hicieron unas modelaciones del comportamiento de el índice Planeta Vivo que describía yo al comienzo, cómo se comportaría este índice bajo distintos escenarios. Y
concluyen la modelación diciendo que si continuamos usando los recursos y la biodiversidad como lo estamos haciendo, para el año 2050 ya sería completamente irreversible la pérdida, estaríamos abocados realmente a una catástrofe de pérdida de biodiversidad. Pero si adoptamos, como lo dice el informe, un portafolio integrado de acciones que combine tres variables, sería posible que para el año 2030 empezáramos a ver señas de recuperación en la biodiversidad, y hacia el año 2050, si hubiera un compromiso serio de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil en general, podríamos estar viendo cómo el índice Planeta Vivo se acerca a el tamaño que tuvo en el año 1970. ¿Y qué es ese portafolio integrado de acciones? Son tres grandes cosas. La primera, la intensificación de acciones de conservación, es decir, lo que conocemos tradicionalmente como creación y manejo efectivo de áreas protegidas, restauración ecológica, protección de especies amenazadas. Eso por una parte hay que intensificarlo, sigue siendo importante, cada vez lo es más. En segundo lugar, una reducción en el consumo y una racionalización del consumo, que era lo que decía yo hace un rato. Todos consumimos muchas cosas y tenemos que ser conscientes de qué consumimos, cómo lo consumimos y cuánto consumimos, y tratar de ser lo más austeros posibles. Y el tercer conjunto de acciones es el control de la producción, tratar de hacer una producción más limpia, menos dañina y más eficiente. Esas tres cosas juntas podrían hacer revertir la pérdida de la biodiversidad, pero para conseguir eso es necesario conseguir lo que WWF llama un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas, una especie de nuevo contrato social en el que los gobiernos del mundo, el sector privado, las empresas y la sociedad civil, todos hagamos nuestra parte y todos nos comprometamos a manejar este planeta de una manera distinta, a convertirnos en custodios del planeta, porque en últimas todos dependemos del estado de la biodiversidad. Listo, Luis Germán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en una radio, y ya para despedirnos, que nos digas a nuestros oyentes en dónde pueden ellos encontrar este índice para que lo lean, y pues que todavía estamos a tiempo por hacer un cambio. Laura, claro que estamos a tiempo. Por favor, todos les recomiendo, conozcan el informe, explórenlo, tiene varios documentos anexos. Ustedes lo encuentran en nuestra página www.wf.org.co. Allí en publicaciones encontrarán el informe, lo pueden descargar y pueden explorar más en extenso las cosas de las que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este espacio, en nuestras redes sociales, aquí por UNAP Radio. Chao, chao. Gracias, Laura. Chao.